en esta computadora. Y voy a abrir el programa un momentico para ver algunos detalles ahí de los cuales tienen duda. Bueno. A ver. Vamos a utilizar un archivo que yo ya tengo acá. ¿Sí? Pero vamos a utilizar este poliedro. No este, sino el... No, tampoco. ¿Cuál es? Este. Tampoco, ¿cuál es? No, un solo elemento. Ya. Voy a abrir, igual, voy a abrir uno que teníamos aquí, que habíamos empezado, igual. Este que hicimos aquí de prueba, que estamos haciendo de prueba. También. Bueno, este que estamos haciendo ahí la vez pasada más bien, sobre este trabajamos, que no tiene tantas cositas acá. Bueno. Yo les había comentado que en este caso, cuando yo voy a trabajar, pues como que lo primero que hago es definir un espacio que voy a trabajar, ¿sí? Entonces aquí hice un cuadrado de, bueno, este es de 8.8 de ancho por 5.4 de altura, y aquí hice otro de 5.4 de altura por 5.4 de altura, sí, por 5.2 de profundidad, ¿sí? Entonces hice como un espacio ahí donde yo voy a trabajar, ¿sí? Cuando yo estoy creando planos, yo a veces utilizo, por ejemplo, puntos, ¿sí? Entonces yo les he dicho que yo puedo, por ejemplo, ir a la herramienta punto y poner un punto acá, ¿sí? Y yo estoy trabajando en este momento en la capa 01 layer, que es la amarilla, ¿sí? Entonces esto me aparece todo aquí amarillo. Entonces ese punto, si yo lo coloco en una esquina, yo tengo unos valores que en este caso son, digamos, valores, podría decir que absolutos o relativos también, ¿sí? Porque yo sé que este punto acá tiene, o sea, ese punto en el espacio tiene una coordenada. Y si yo me ubico sobre uno de los ejes, digamos en este caso, si yo le doy sobre el eje X y yo le digo que avance, digamos, 15 milímetros, ¿sí? Ese está en 6. ¿Sí? Está en, este lo habíamos cambiado, está configurado en, eso también hay que configurarlo desde el principio, ¿no? Unidades, está en centímetros, ¿no? No está en milímetros. Habíamos bajado también, no sé si se acuerdan que desde este documento le habíamos bajado también la tolerancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos este plano inclinado y este plano inclinado no lo hacía, era por la tolerancia del programa? Aquí donde está opciones, recuerden que donde dice unidades está centímetros y tolerancia absoluta. Entonces estoy trabajando en centímetros las medidas y la tolerancia del programa está alta. Entonces, cuando, no sé si se acuerdan que la clase pasada no hacía el plano inclinado, sí, era porque tiene una tolerancia muy alta, entonces no lo hacía. Entonces, si necesito precisión, pues obviamente subo la tolerancia un poquito más. Está en centímetros y está la tolerancia bajita. Entonces, por eso fue que esta medida, cuando la hacíamos con medida, pues no nos salía. Si la hacemos por construcción, queda más sencillo. No es que sea más fácil, sino que es más preciso, ¿no? Es más, hay mayor precisión entre más tolerancia le ponga al programa. O sea, entre más 0.00, hasta máximo que es 0.001, la tolerancia es más alta.
Entonces va a ser más exigente en cuanto a la precisión que yo tengo en el programa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pasaba eso, o sea, como yo, entonces generalmente cuando yo hago esas construcciones acá, pues tengo que ser muy preciso con los elementos que yo voy haciendo. Entonces, yo aquí voy a trabajar en la capa 1, ¿sí? Entonces, aquí tengo el punto, aquí tengo las líneas, esta capa está de color amarillo, por ejemplo, si yo la quiero cambiar de color, bueno, yo puedo cambiar, bueno, no que se vea. Sí, entonces, ahí esa capa es capa 01 por ahora, yo las creé, recuerden que yo donde dice New Layer creo capas. Entonces, yo puedo, digamos, ubicar unos puntos en el espacio, ¿cierto? Y tomarlos como guía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo, entonces, como está en centímetros, bueno, entonces no le puedo escribir 60 porque si no serían 60 centímetros. En este caso le tengo que escribir 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, yo a veces ubico los puntos en el espacio a ciertas medidas. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo ubicar otro punto acá y entonces este lo voy a correr, digamos, en profundidad 2. ¿Sí? Y a veces también puedo copiar, por ejemplo, entonces si yo necesito este punto y este punto, y le digo copiar, entonces copiar, copy, punto donde voy a copiar, punto donde voy a copiar, que lo haga perpendicular, por ejemplo. Entonces, bueno, yo puedo copiar puntos y a veces los puntos me permiten tener como mayor precisión, porque después yo podría decirle, bueno, con una polilínea voy a construir, digamos, un plano que una de estos puntos, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Entonces ahí está, digamos, ese plano construido. Ese sería un vertical desviado, ¿cierto? Entonces, yo los utilizo. Entonces, lo que les decía aquí de ordenarlo por capas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí en este momento yo tengo ese plano y si yo le digo planar surface, acuérdense, superficie de planar, o plano de superficie, él me convierte eso en un plano, ¿sí? O sea, entonces aquí tengo. Y, espero lo vuelvo a hacer, planar surface, PLA en inglés. Si tiene el programa en español, pues simplemente le colocan guión de piso, PLA, planar surface, ahí aparece, enter. Dice, seleccione las curvas planas donde quiere construir una superficie. Entonces, en este caso, esta. ¿Sí? Ya la seleccionan. Si no voy a hacer más, enter. Listo, él creó la malla. Todo lo estoy trabajando en esta capa. Y él no borra, por ejemplo, él no borra, si yo voy a mover este plano, él no borra las líneas que yo hice. ¿Sí? Él como que hace el plano sobre las líneas que yo hice, lo deja ahí. Entonces en ese momento tengo en esta misma capa una superficie, un contorno, ¿cierto? Unos puntos, una isométrica. Entonces yo lo que les digo es, pues para aprender a utilizar las capas, pues este ejercicio es así, sencillo. Entonces voy a ubicar cada uno de esos elementos en una capa diferente. Entonces, por ejemplo, yo tengo todo en la layer 1. Entonces voy a dejar la layer 1. Ahí voy a ubicar la isométrica. Entonces voy a colocar la isométrica. Bueno, la caja isométrica, ¿no? La que estoy utilizando como guía porque después esa no la necesito. Caja isométrica está. Pues yo le coloco caja isométrica porque, pues, pero en realidad es una caja normal. ¿Sí? Que si la vemos en posición isométrica, pues, bueno, ahí va a estar la caja isométrica. Aquí en esta capa, doble clic y le voy a poner los puntos. Entonces voy aquí a ubicar los puntos. En esta capa voy a ubicar las curvas. Curvas son todo lo que son contornos. Y en esta capa voy a ubicar las superficies. Superficies. ¿Listo? Entonces, sencillo. Bueno, la caja isométrica está ubicada donde es. Voy a colocarle para que lo vean a la caja de puntos un color rojo, a la caja de curvas un color verde o azul. Y a la capa de superficies, dejémosla negra. Listo, entonces, bueno, entonces voy a mandar los puntos. El programa tiene unas herramientas de selección que son interesantes. Acá, si yo estoy en estándar, dentro de las herramientas de edición estándar, yo tengo aquí seleccionar y aquí yo le puedo dar clic, por ejemplo, ¿sí? Y despliega todo lo que yo podría seleccionar en el programa. Y yo puedo seleccionar todo lo que está oculto, invertir la selección. Bueno, aquí tengo un montón de selecciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice seleccionar, por ejemplo, hay unos punticos acá, si los ven, dice seleccionar points. Entonces, él seleccionaría todos los puntos que tengo dibujados. ¿Sí? Entonces, selecciono los 4 puntos, entonces ya están seleccionados.
voy a ir a la capa puntos, le doy clic derecho y allá cambio a la capa puntos, ¿sí? Entonces ya se ponen rojos porque están en la capa puntos. No le voy a decir seleccionar curvas, porque aquí esta opción seleccionar curvas. Curvas son todos los contornos que él encuentra, entonces él incluso va a seleccionar la caja isométrica porque la caja isométrica, si sean líneas, el programa considera que eso es una curva, una polilínea. Entonces voy a seleccionar solo la curva. El programa tiene una opción que cuando yo le hago clic sobre algo y hay otra cosa ahí, o sea, digamos en este caso, si yo le hago clic acá, pues aquí está la línea curva y está la superficie. Si yo le hago clic encima, pues ahí me sale qué quiero seleccionar, la curva o la superficie. Entonces en este caso la curva. Y voy a mandar esa curva aquí a cambiar. Aquí le doy clic derecho. Tengo que tener primero seleccionado el elemento y aquí le digo cambiar objeto de capa. Listo, ya lo mandó al azul. Y ahora voy a seleccionar la superficie y la voy a mandar a la superficie. Entonces, listo. Ahí de esa manera tengo como ordenado los elementos. Entonces tengo ordenado, esta superficie está negra porque está en la capa de superficie negra. Esta curva está azul porque está en la capa curvas que es azul. Esos puntos están rojos porque están en la capa puntos que es rojo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les decía de crear capas. Las capas son importantísimas, ¿por qué? Bueno, yo ayer les mostraba, por ejemplo, el último trabajo que yo hice así la semana anterior. La verdad, el año pasado no hubo casi trabajo sobre esto, y estuvo como parado, pero este año está un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, yo tenía aquí el que hice ahorita en junio, que fue un factory. Entonces, este es el último. Aquí es final no va más. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes las capas? Digamos, en este archivo que yo tengo acá, entonces yo tengo capas, y entonces aquí tengo capas y subcapas, ¿sí? Entonces, yo tengo una capa que dice cap 2D, entonces todo lo que es 2D, yo lo tengo en una capa, y dentro de esa capa hay unas subcapas. Entonces, ¿qué hay dentro de eso? Entonces están los muros, los dibujos de iluminación, ¿sí? Entonces, en este caso, los cortes, entonces yo tengo aquí una que se llama cortes. Entonces, todo eso está por capas. Si yo no hago eso por capas, se me complica mucho la ubicación de todo eso. Entonces, eso es para los planos. Tengo una capa que se llama mezanine, entonces ahí está el mezanine, una capa de los rótulos, entonces todo lo que son las hojas, lo tengo acá, todo lo que son los márgenes, perdón, y en los rótulos en esto, ¿sí? Entonces, rótulos acá, las escrituras acá, y aquí tengo una capa que es 3D y una que es mobiliario 3D. Entonces, capa 3D, todos los muros 3D, todos los muebles que están en 3D. Entonces, por ejemplo, mobiliario 3D, entonces si yo lo activo, bueno, activo aquí puedo activar todas las capitas de que tiene esto acá, las lámparas, ¿sí? Y si activo los maniquís, aquí, maniquís. Este portátil es un Core i7, pero de hace 10 años, pero todavía funciona bien. Pero igual ese tipo de trabajos requieren como otros, como más, bueno, techos no. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ahorita vemos el concepto de cámaras. Entonces, por ejemplo, este es un local. Pues, entonces, es este local. Entonces, si yo no hago eso por capas, pues sería muy complicado trabajar esto, porque pues tengo que tener muy claro los nombres de las capas. Entonces, en esta capa yo ya la llamo 3D, entonces capa 3D es donde tengo todos los levantamientos, y mobiliario 3D pues es donde tengo todos los tipos de muebles que tiene el local, ¿sí? Entonces, esto de capas es súper importante. Y dentro de cada capa, pues obviamente aquí lo que son muebles, ¿sí? Eso están dentro de una subcapa. Entonces, sí es muy importante este concepto de capas. Entonces,
Esto era la parte donde dice el poliedro debe estar formado en la construcción del poliedro en crear capas diferentes para trabajar los diferentes elementos utilizados, puntos, curvas y superficies. ¿Sí? Entonces, si utilizan una para la caja isométrica, otra para los puntos, otra para las curvas y otra para las superficies, entonces debería tener 4 capas. Acá tengo una capa default que no tiene nada. Ah, no, sí, tengo el dibujo anterior. Sí. Entonces, este era como una muestra acá. ¿Sí? Entonces, yo los puedo, digamos, donde está el chulito es la capa que yo tengo activa. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá a default y pongo el chulito acá y apago esta de superficies, pues entonces voy a mandar a desactivar como la capa o la visualización, y el chulito, donde está el chulito es donde estoy trabajando. Entonces, si empiezo a dibujar algo, lo va a dibujar con el color de la capa, negro. ¿Sí? Pues cualquier cosa que yo haga acá, si yo hago un círculo acá, entonces ese círculo es negro porque estoy trabajando en la capa default que es negra. Entonces el color de las líneas pues depende de la capa donde esté trabajando. Si trabajo en curvas, entonces el círculo es azul. Entonces, dependiendo de la capa, pues está el color. Ese es lo de capas. Bueno, vamos a mirar con este que ya está ahí terminado. Este que tenían por ahí. Sí, entonces, por ejemplo, hasta aquí, este tiene curvas en una capa. ¿Sí ven? Bueno, ahí está en tamaño diferente porque cambié el tamaño. Está la isométrica, la caja isométrica. Están los puntos que utilicé para ese. Entonces, esa es como la idea. Tener ya el poliedro terminado al final. Este poliedro está todo unido, ¿sí? No sé si eso es lo que me está todo unido, ¿sí? Por defecto, pues voy a darles explode. Explode lo que hace es desunir todas las por defecto está así, todo, o sea, en el momento de hacer la superficie, pues me quedan cada superficie independiente, ¿cierto? Y como que esto queda hueco, no queda hueco porque no tiene ningún volumen interno ni ningún espesor, ¿no? Entonces cada una de las capas, de las superficies quedan sueltas, no hay problema, lo pueden dejar así, no hay problema, pero si quieren unirlo, pues simplemente seleccionan todas las capas, ¿sí? Aseguran que estén todas seleccionadas. Y aquí le dan una opción que se llama Join, en inglés unir, Join, acá. Está aquí en las barras, en las herramientas de trabajo, aquí está Join. Entonces le digo Join. Entonces él me dice, aquí arriba, siempre me dice algo o me sale una respuesta a cualquier como actividad que yo haga acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá de hacer eso, entonces me sale aquí 12 superficies o polisuperficies joined into one closed polysuperficie. Entonces, 12 superficies o polisuperficies han sido unidas y forman una sola superficie cerrada. ¿Sí? Ahí sale aquí arriba. Entonces quedó una one closed polysurface. Entonces quedó como una sola superficie cerrada. Entonces, si ya selecciono, entonces eso es un solo elemento. Bueno, listo. Ese sería el archivo que entregan de Rhino. Entonces el poliedro ahí listo con las capas acá, y ese es y debe medir, debe estar midiendo, bueno, este no tiene esa medida, pero entonces debe medir acá en el ancho 10. ¿Sí? Y aquí de aquí a acá, pues ahí sí pueden. Sí, ahí las internas no hay problema. Pero aquí que en el frente mida 10. ¿Listo? Bueno, ya tenemos nuestro poliedro armado. Si hay dudas de pronto de cómo modelamos acá, me dicen. Vamos a ver primero lo de los planos. ¿Sí? Cuando ya tengo el modelo, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí una vista que aquí por defecto dice paralelo. ¿Sí? Si ustedes ven aquí el nombre que yo le tengo, dice paralelo. O sea, la visualización que yo tengo acá es que todas las proyecciones estén paralelas. Recuerden que hay vistas ortogonales o perspectivas. Perspectivas con un punto de fuga, con 2 puntos de fuga, o ortogonales que son paralelas a la proyección. Entonces, en este caso, yo estoy viendo el dibujo paralelo, ¿sí? Es una proyección paralela. Entonces, ¿dónde puedo revisar eso? Bueno, si quieren ir por el menú, aquí donde dice vista, set view, acá están las vistas que tengo, ¿sí? Otra manera de encontrar eso, entonces donde dice display,
Ah, no, ese es como lo están viendo. Aquí, bueno, yo sí, aquí nunca la he buscado, porque nunca la he necesitado. SecView, acá está, SecView. ¿Sí? Aquí está SecView, entonces aparecen todas las herramientas que podría utilizar para visualizar. ¿Sí? La manito, el rotar, bueno, pero eso rotar, yo lo hago con clic derecho y la mano la saco con la tecla. Esta es, ¿cómo es que llama la tecla de baja de mayos? ¿Cuál? Esa es Shift. Entonces con Shift y el clic derecho yo saco esta manito. ¿Sí? Entonces aquí roto y aquí, eso se llama paneo, le dicen paneo. Es un paneo, estoy moviendo la vista ortogonal al dibujo. Y aquí con clic derecho simplemente roto. Son cosas que de pronto uno asume que son fáciles de trabajar, pero todos los programas de 3D cambian eso. O sea, uno a veces se confunde porque en unos es con una cosa y otros es con otro clic. Bueno, entonces acá hay unas opciones de visualización, ¿sí? Los zoom, las vistas, ¿cierto? Entonces también podría por ese lado. Pero voy a ir aquí al menú donde dice View, Set View, y voy a ver unas opciones de visualización que tiene acá. Bueno, esto es las normales, ¿cierto? Superior, perspectiva. Entonces, por ejemplo, si yo le doy perspectiva, entonces mire que ya aquí dice perspectiva y la visualización cambia. O sea, como que es más, no es tanto de dibujo técnico, sino que es más una visualización parecida a la que tiene uno cuando ve profundidad, cuando da ojo humano. Entonces, esta perspectiva tiene unos puntos de fuga. Entonces se ve distorsionado el objeto, pero parece más real. Donde dice vista, set view, con 2 puntos de fuga, bueno, ese sería otro tipo de vista. Y acá hay una que dice isométrica. Entonces la vista isométrica tiene varios puntos de visualización. Si ustedes se acuerdan, cuando uno veía vistas dirigidas en descriptiva, que le decían que había un vector de dirección, ¿sí? Y un vector de inclinación, ¿sí? O sea, había un vector de pendiente y un vector de rumbo. Entonces aquí está. Entonces la isométrica utiliza un punto desde donde está observando el objeto. La isométrica clásica es desde el sureste, o sea, estamos viendo desde desde arriba hacia abajo, perdón, y desde el este. Entonces, si yo le doy isométrica sureste, queda la vista paralela, aquí aparece paralelo, en isométrica, vista desde el sureste. ¿Listo? Entonces, esa es la vista clásica de dibujo técnico de una isométrica. Entonces, eso es lo primero que tenemos que configurar, la vista, ¿sí? La vista. En este caso, yo voy a seleccionar aquí la vista y voy a ir aquí a la pestaña propiedades, ¿sí? Entonces dice propiedades, esta ventana propiedades, depende de lo que yo tengo seleccionado, pues activa las propiedades de lo que tengo seleccionado. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, el poliedro, aquí me dice propiedades para este poliedro. Entonces dice el objeto, ¿qué es? Tipo polisuperficie cerrada. Está en la capa 01 superficie, ¿sí? El color, bueno, el color para verlo, visualizarlo, los tipos de línea que yo voy a utilizar para esa capa, la impresión. Aquí abajo dice densidad de la isocurva, entonces yo lo tengo desactivado. Si lo activo, me muestra esas líneas sobre las superficies. Esas líneas que me está mostrando son las isocurvas. O sea, las isocurvas necesarias para completar las superficies. Si yo le pongo más densidad de isocurvas, pues se ve como así, ¿cierto? Eso no es una malla poligonal. Son isocurvas sobre las superficies, pero no es una malla. Es diferente a la malla poligonal. Entonces aquí las isocurvas, bueno, las puedo bajar o desactivarlas para no ver esas líneas porque realmente para la visualización no la necesito. Entonces, este de propiedades aparece de acuerdo al objeto que yo tengo seleccionado. Entonces aquí aparece material, el mapeo de las texturas, el espesor, ¿sí? Redondeos, bueno, ahí aparecen muchas propiedades de eso. Si no tengo nada seleccionado, entonces me aparecen propiedades y me aparecen las propiedades del visor que tengo acá. Entonces aparece paralelo, y aquí aparece vista, y aquí aparece el cuadro seguro. Entonces aquí, ¿qué me dice? Dice viewport. Título paralelo, porque se llama, así está, paralelo. El tamaño, la proyección. ¿Qué proyección estoy utilizando? Paralela, entonces aquí aparece paralelo. Yo la puedo cambiar desde acá también, perspectiva, todo eso. ¿Qué tipo de cámara utiliza esta proyección paralela? Dice
un lente de 50 milímetros. ¿Sí? Y aquí posición X, Y, Z es la posición donde está ubicado el lente. O sea, en el espacio está ubicado en X 77, en Y menos 12 y en Z 63. ¿Sí? O sea, está desde el sureste. La distancia a la que está el target es la distancia de la cámara al punto de enfoque. Entonces, eso que yo veo acá es las propiedades. Entonces, una propiedad para esta vista paralela, pues son estas. Si yo, por ejemplo, cambio aquí, lo puedo cambiar aquí o lo puedo cambiar arriba. Le voy a decir perspectiva. ¿Sí ven? Entonces, perspectiva, ahí cambia como la visión. Ya no aparece, bueno, el título sigue paralelo porque mejor cambiémoslo acá para que cambie. Se view perspectiva. Sí, ahí ya cambia. Entonces ya aparece título perspectiva. Y en propiedades, usted mire que aparece vista, cuadro seguro y ahora apareció uno nuevo que se llama focal blur, ¿sí? Que es un desenfoque que yo le hago a la cámara para darle profundidad al objeto. Entonces, en este caso, ¿por qué aparece eso? Porque aquí en la vista aparece, listo, perspectiva, proyección perspectiva, pero la cámara se activa, ¿sí? Entonces, la cámara, yo puedo modificar el lente de la cámara. En este ejercicio que yo tengo acá, por ejemplo, para ver, digamos, toda la fachada del local, yo necesito un lente gran angular, ¿sí? O sea, un lente. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, para esta fachada, yo estoy utilizando un lente de 32, ¿sí? Si yo utilizo un lente, por ejemplo, de 28, pues como que se va a ver más. Si utilizo un lente de 12, ¿sí? Entonces, ahí estoy modificando es el lente. Entonces, en este caso, para la fachada, pues estoy utilizando una 32 como para que se vea todo el lente. Entonces, ahí estoy modificando el lente. Entonces, y eso ustedes, si ustedes ven acá, tengo cámara 1 y tengo cámara 2, ¿sí? Para verlo desde arriba. Tengo cámara 3, esta es una más cercana. Entonces, yo puedo grabar esto, yo puedo grabar las vistas que yo necesito, porque pues si yo la muevo, después ir a buscar cómo era que estaba ubicada la cámara, pues es difícil. Entonces, simplemente yo allá le digo, bueno, voy a buscar cómo tenía la cámara 3 ubicada. Entonces, yo puedo grabar las vistas. Y eso es súper importante. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero una vista con un lente de 12, no sé, ¿sí? Entonces, ahí es como que parece que se alejara, pero lo que se está ampliando es el ángulo. ¿Cómo pueden ver qué está viendo la cámara? Entonces, seleccionan perspectiva y le dan F6, ¿sí? Entonces, aquí al lado aparece como una... Entonces, para lo que aparece aquí es, si la seleccionan, mire, es la cámara. Ahí está moviendo la cámara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está moviendo la cámara en XY. ¿Sí? O la quiero poner más arriba, o la quiero como cambiar de lado. Bueno, ahí estoy moviendo la cámara, ¿sí? Entonces, en ese caso, esta cámara pues tiene una visualización desde arriba. Bueno, yo quiero bajarla un poquito, como acercarla y ponerla aquí, o la puedo mover acá, ¿sí? Dentro del visor, no hay problema. Entonces, yo voy a buscar una visualización así como chévere para esa figura y la acerco un poquito más o la alejo. Y bueno, ahí me parece como una visualización así con una perspectiva forzada, chévere. La voy a dejar, la voy a ubicar bien acá y listo. Ya la voy a grabar. Entonces voy a Set View, le digo vistas o nombres de vistas y aquí aparece este menú y aparece una opción de guardar. Le voy a decir guardar. Entonces voy a guardar la perspectiva, pero le voy a poner que esa va a ser mi cámara 1. ¿Listo? Y le digo OK y él me guarda ahí el pantallazo. Entonces, por ejemplo, si yo voy cambio, le digo perspectiva y bueno, me la miro y digo, bueno, eso ya voy a dejar la cámara que tenía. Entonces simplemente le dan clic acá, Set View, y ahí aparece ya cámara 1, ¿sí? Como dentro de las guardadas. O abren este menú y le dicen doble clic a cámara 1 y ahí aparece cámara 1. Si es claro, entonces yo puedo tener todas las visualizaciones que quiera. Yo puedo hacer 10 cámaras de diferentes puntos de vista porque pues eso es lo que necesito y lo trabajo.
Isométrica, entonces es una vista que es de dibujo técnico. Entonces, como vamos a hacer planos de dibujo técnico, pues entonces voy a ubicar una vista, Save View, nombres de vistas. Ah, bueno, ya lo tenía abierto, no sé por qué lo olvidé abrir. Aquí le digo, iba a cuadrar la isométrica. Isométrica desde el sureste, ¿listo? Ahí ya quedó. Y voy a guardar esa vista y le voy a poner a esa isométrica. Esa es mi isométrica. Ok, listo. Entonces ahí ya la tengo guardada siempre. Entonces si la muevo, pues igual le doy doble clic acá al nombre y ahí está. O si no, pues quedó en el listado. Eso es lo primero. Como yo voy a generar un dibujo técnico, necesito una isométrica. Esta F6 que yo estoy viendo acá, esta camarita, pues si yo vuelvo a teclear F6, pues la quito, F6. Para ver la cámara de esta vista, tengo que hacerme en la vista y darle F6. ¿Sí? Si yo me ubico en top y le doy F6, él me muestra la vista, la cámara de top, ¿sí? ¿Dónde está ubicada? ¿Listo? Entonces, si me ubico acá, pues me muestra la de top. Si me ubico acá, me muestra la de la isométrica. Bueno, entonces aquí tengo mi isométrica ya lista. Él por defecto, pues me muestra aquí las vistas, ¿cierto? Lateral, frontal y superior. Entonces vamos a generar los planos para poder hacer, para poder acotarlo, para poder hacer medidas. Vamos a utilizar una herramienta o un comando que se llama, está dentro de las pestañas y se llama, aquí está drafting, ¿sí? Drafting. Aquí es de los últimos, drafting. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer en drafting? Bueno, yo puedo, aquí dice crear nuevos layouts, ¿sí? Nuevo layout, puedo sacar medidas, puedo utilizar achurados para arquitectura, ¿cierto? Y acá hay una opción que dice texto, make 2D drawing y tipos de línea. Entonces vamos a utilizar eso. La primera es hacer un dibujo 2D, make 2D drawing. O sea, es volver lo que yo tengo en 3 dimensiones, convertirlo en 2 dimensiones. Esa es tal cual descriptiva. ¿Cómo funciona la herramienta? Entonces voy a darle clic para mostrar qué tiene la herramienta. Entonces le voy a dar clic. Entonces si yo le doy clic, lo primero que le va a preguntar, él siempre va a escribir en la de comandos algo. Entonces dice comando make 2D. Seleccionar objetos que va a dibujar. Select objetos to draw. Selecciono todo esto, ¿sí? De una vez. Como yo lo tengo también agrupado o digamos unido, pues también solo puedo hacerle clic. No voy a seleccionar más porque solamente quiero sacar un plano de este poliedro. Entonces dice Select Object to Draw, presione Enter si ya seleccionó. Enter. Y ahí me aparece este menú que se llama Opciones para el dibujo 2D. Lo primero es entender qué es lo que hace es que ese objeto lo proyecta sobre un plano. ¿Sí? Lo proyecta. Él proyecta todo lo que tiene dibujado sobre un plano. Entonces él coge y proyecta. Entonces aquí me pregunta sobre qué plano quiere, qué plano va a proyectar. Entonces, bueno, yo por ejemplo puedo decirle la isométrica, ¿sí? Que es este. La proyección. ¿De qué va a ser la proyección? De una sola vista, del C-plane, o sea, del plano de construcción, ahorita vemos un poquito de eso. Del tercer ángulo, que es la ASA. Del primer ángulo, que es DIN, la europea. Entonces, si yo voy a generar solamente una isométrica, le doy, o de lo que está en la vista, entonces le digo vista de la isométrica. Si yo, por ejemplo, quiero hacer solamente del top, una vista del top, pues él me dibujará lo que está aquí en top. Entonces, en este caso voy a dejar isométrico. Y voy a seleccionar tercer ángulo de proyección, o sea, la proyección del sistema americano. Aquí me pregunta propiedades del objeto.
por ahora, pues desde los objetos que están seleccionados, ya quemado unas opciones que dice aristas tangentes. Bueno, es cuando tengo curvas, lo dejo. En este caso no hay curvas. Líneas ocultas. Entonces necesito que me muestre líneas ocultas. Que me siluetee la escena, o sea, hago una silueta más con mayor espesor, ¿no? Y listo. Y aquí me dice layer name. Entonces voy a crear una capa nueva que se llame, por ejemplo, en este caso le puse dibujos del poliedro, ¿sí? Voy a colocarle esta flechita acá porque se la hice ayer y pues me queda igual. Aunque él reescribe lo que está ahí, no hay problema. Pues es que la opción de grupo acá o sea, sí está, o sea, cuando no necesitas seleccionar todos individualmente, sino que sí, obviamente sí, todas las líneas que él bota ahí, las bota de una vez agrupadas, por ejemplo. Esa opción a veces la deja uno para facilitar la selección. ¿Por qué? Porque precisamente cuando él hace el dibujo, lo hace sobre superior, generalmente sobre el cuadrante donde tenemos el dibujo, entonces queda montado sobre el dibujo. Entonces a veces si yo quiero seleccionar algo, aunque tengo la opción de seleccionar lo último que hice, y él selecciona eso. Pero por ejemplo, si ya hice otra cosa y quiero seleccionar todo, pues es más complejo seleccionarlo. Entonces si por ejemplo una de esas dice uno que agrupe todo lo que dibuje, o por ejemplo esta opción de que mantener las capas. Entonces por ejemplo él mantiene, si tengo unas líneas en una capa que se llamaba líneas y otra que se llamaba curvas, ¿sí? Él mantiene las capas en el 2D. O sea, él crea unas nuevas capas en el 2D. Entonces, sí, si yo le doy esta opción, pues lo que hace es agrupar todo lo que yo dibuje, por ejemplo. Entonces voy a crear una capa nueva, ¿sí? Una capa nueva que se llame dibujo 2D, poliedro, y ahí va. Y le doy OK. Entonces él ahí se demora y él proyecta todo lo que tiene dibujado sobre una. Y si ve, entonces él proyecta sobre superior, ¿sí ve? Aparece el dibujo, en la superior, ahí aparece el dibujo. Pero si ustedes se dan cuenta, pues aparece donde tenía yo, por ejemplo, dibujado el poliedro. Entonces, por ejemplo, si yo deselecciono, como yo le di agrupar, ¿sí? Entonces él tiene agrupadas las líneas de cada uno de de cada una de las vistas, por ejemplo. Entonces ya no quedaron individuales. O, por ejemplo, yo puedo seleccionar lo último que tenía seleccionado. Entonces, las opciones de selección, hay unas opciones que dice, por ejemplo, seleccionar por ID, seleccionar por objeto, seleccionar hacer la selección previa. ¿Sí? Entonces, como que lo último que tenía seleccionado, lo vuelve a seleccionar. Entonces, en este caso, como lo tengo aquí agrupado, voy a moverlo un poquito. Entonces, este es mi dibujo 2D. El dibujo que creó el programa. El programa, yo estuve, porque ya lo había visto, yo esta opción la utilizo mucho, ¿sí? Sobre todo para descriptiva y para lo que trabajo. Tiene un error y yo lo estuve buscando a ver si ya está solucionado. Cuando esta versión de Rhino es la versión 6 y hay una cosa que se llama SR, que es la Service Release, y la Service Release es cuando sacan actualizaciones para el programa que van solucionando errores que tienen. Entonces, va en Service Release 16, algo así, ¿sí? Pues ya ahí pararon porque ya está la nueva versión que es la 7. ¿Cuál es el error que tiene? Que él cuando proyecta la isométrica no la proyecta, ¿sí ve? O sea, no la proyecta como debería ser. Entonces, a mí me toca hacer ¿qué? Proyectar la isométrica aparte. O sea, voy a hacer lo mismo, selecciono todo esto, voy a drafting, le digo otra vez dibujo, pero entonces no hago las 3 vistas, sino que solamente de la vista que tengo seleccionada, que sería la isométrica, y bueno, esto lo mantengo igual, dibujo 2D, y le doy OK. Entonces, esta que proyecta acá sí está bien proyectada, esta sí es la isométrica, bien. La otra la proyecta como en trimétrica, o sea, como un poquito movida, y no es la isométrica a 30 grados que debería ser. Entonces, listo, ahí ya tengo mis dibujos. Tengo la isométrica, tengo las vistas, ¿listo? Con las ocultas. Vamos a ver qué me hizo en las capas. Entonces voy a Layers. Como aquí tengo ya un montón de capas, entonces
me creo una capa que se llama, aquí al final, dibujo 2D poliedro, ¿sí lo ven? La voy a abrir, entonces esa capa tiene por dentro dos subcapas, una que se llama visible, que son las líneas visibles, ¿sí? Las líneas visibles del dibujo, y otra que se llama oculta, que son las líneas ocultas del dibujo. Bueno, entonces él lo completa por líneas invisibles o invisibles. Bueno, yo aquí, ¿qué hago a veces? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este que yo tengo, pues yo generalmente todo lo que, yo los planos los hago acá y obviamente genero los rótulos acá y exporto el PDF. Si yo lo que hago es seleccionar y exporto ese PDF, en este caso de este plano, y los exporto. Le digo, selecciono y le digo archivo, exportar y exporta ese PDF de una vez como un documento PDF y lo guarda, por ejemplo, de iluminación. ¿Sí? Entonces es un plano de iluminación. Entonces yo exporto directamente desde Rhino. Pero a veces es útil exportar el archivo en Illustrator y de pronto hacer los rótulos allá o cambiar colores allá o necesito, no sé, si yo quisiera editarlo. Entonces, lo que hago es este archivo, entonces lo selecciono, ¿sí? Él va a exportar lo que tenga seleccionada y las capas que tenga activas. Entonces, en este caso, como tengo, por ejemplo, la capa, esta que se llama aquí dibujo Make 2D, la voy a desactivar esta. Solamente voy a dejar activada la capa del dibujo. Incluso voy a desactivar la de superficie porque si no también me lleva la de superficie. Desactivo la de superficie, todas. Él lleva activadas todas las capas que yo tenga acá. Lleva lo que tenga seleccionado más las capas que tenga activas. Entonces, por ejemplo, bueno, yo lo voy a hacer acá como un marquito de pronto por si acaso, pero igual eso lo puedo hacer allá. Pero es para que. Entonces yo aquí le hago el barco y listo. Le doy archivo, exportar la selección. Voy a guardarla en descargas. Lo exporto como AI, archivo de Illustrator. Le voy a poner planos de vistas isométrica. Guardar. Él me va a preguntar, lo primero que me va a preguntar es si quiero conservar la escala. ¿Sí? O sea, si yo estoy aquí trabajando en milímetros, o sea, conservar la escala es que el archivo de Illustrator va a tener la misma escala que tiene acá. Entonces, si acá 1 milímetro equivale a 1 milímetro. Si le digo que ese milímetro equivalga a 1 centímetro, pues obviamente me va a quedar más grande el dibujo. Le digo, ok, que me conserve la escala y ya nomás. Esto del color, pues, como es para pantallas y eso no hay problema en RGB. Listo. Illustrator. No, pues lo exporta PDF. No, eso del Illustrator es de más, pero ustedes lo que tienen que hacer, bueno, hagámoslo primero como lo que tienen que hacer. Exacto. Es que les íbamos a hablar de Illustrator, pero sí, más bien hagámoslo como lo tienen que hacer ustedes. Ustedes lo tienen que hacer PDF de una vez. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Bueno, pues si quieren le dibujan el formato de la hoja. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir cuánto mide esta hoja. Esa hoja quiero que mida lo que mide una hoja oficio, 330. Estamos trabajando por 210. ¿Sí? Aplicar. Entonces, esa es mi hoja oficio. Bueno, entonces ahí está mi hoja oficio. Voy a ubicar la isométrica acá. Voy a ubicar las vistas acá, por ejemplo, ¿cierto? Que alguien dice, bueno, yo le quiero colocar, por ejemplo, una adición a las vistas. Entonces, van a Layers. Vamos a trabajar en la de 2D. Y, por ejemplo, voy a crear una subcapa dentro de dibujos de una que visible ya está creada, oculta ya está creada. Entonces, voy a crear una subcapa que se llame, por ejemplo, líneas de referencia, digamos. Líneas de referencia. ¿Sí? Entonces voy a trabajar en esa capa, líneas de referencia.
Entonces yo quiero hacer aquí unas líneas de referencia para esto, digamos. Es que para separar las vistas, por ejemplo. Ahí lo pueden hacer con medidas, ¿no? Entonces, pero esas líneas de referencia tienen un tipo de línea especial, ¿cierto? No son continuas, sino que es de pronto una línea que es de otro tipo. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir que todo lo que esté en esa capa sea de ese tipo de línea. Entonces, aquí donde dice isométrica, líneas de referencia, esto es visualización, esto es bloquearla, esto es color de la capa. Acá hay una opción que dice tipo de línea. Ustedes ven acá que todas las capas tienen tipos de línea continua, menos la que dice oculta. La que dice oculta pues tiene tipos de línea oculta. O sea, todo lo que esté en esa capa se dibuja con ese tipo de línea. Entonces a esta que está aquí le voy a poner un tipo de línea diferente. Entonces voy acá, quiero colocarle por ejemplo esta que es, bueno, o la podría construir, ¿sí? Podría ser un tipo de línea. Ya ahorita miramos, le voy a colocar por ejemplo por ahora esta que dice sentar o borde. Le doy OK, ¿sí? Entonces aquí aparece tipo de línea, borde. Entonces, todo lo que dibuje en esa capa se va a dibujar así. Si dibujo, por ejemplo, un círculo, el círculo se dibuja así. ¿Sí? Entonces, esas son como líneas de construcción. Entonces, yo las puedo dibujar en esa capa. Entonces, en esa capa le doy eso. Quiero escribir un texto. Entonces, comando texto, text, enter. Aparece este comando que se llama, entonces aquí le voy a escribir isométrica. Ok. Él escribe acá, entonces esta es la isométrica. Otro texto que sea superior. Entonces acá escribo, esta es la vista superior. Y acá este es frontal. Y este es lateral derecho. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí ya puedo completar ese documento. Lo puedo hacer un rótulo, bueno, lo que quiera. O simplemente dejarlo ahí. Ponerle medidas. Entonces, voy a revisar una cosa acá. Que siempre va a pasar en esto. Voy a revisar, a mirar cuánto mide esta de frente. Este en el ancho. 6, ¿cierto? En la altura, 6. Y en la profundidad, 68. ¿Sí? La isométrica, si ustedes se acuerdan de descriptiva, la isométrica es un tipo de proyección que tiene los tres ángulos o los ángulos que hay entre los ejes Z, X, Y, Z es de 120 grados. Si ustedes han escuchado el factor de reducción, ¿qué es el factor de reducción en la isométrica? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una isométrica, factor de reducción, ¿sí? El factor de reducción es en el momento de proyectar en el piso un dibujo isométrico, ¿sí? Siempre hay una reducción. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá esto, entonces hay una reducción que es de 0. Un coeficiente de reducción que es de 0.8. Entonces, cuando yo proyecto la isométrica, él aplica ese coeficiente de reducción. Si yo quisiera medir cuánto mide esta isométrica, voy a aplicar una medida alineada y le voy a decir cuánto mide de aquí hasta aquí. ¿Sí? 49. Y él es de 60. Entonces, ¿qué hizo el programa? El programa, o todos estos que hacen esa proyección isométrica, pues lo que hacen es que aplican un factor de reducción que es, digamos, si la medida es de 60 por 0,82, creo que es el factor de reducción, 101, algo así. ¿Sí? 48.606. O sea, es casi por 0,8249. Sí, más o menos es como 0.800 algo el factor de reducción.
Entonces, por eso la isométrica es más pequeña. ¿Sí? En el momento de hacer la proyección sobre un plano 2D, una figura que es de 3 dimensiones, al proyectarla, pues eso pasa. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pueden hacer ustedes para que la isométrica quede del tamaño que es? Voy a construir una línea, me voy a ubicar acá, con la misma inclinación, que mida 60. ¿Sí? Mire, esa línea mide 60. Esta línea que acabo de hacer. O sea, la isométrica debería ir, si mide 60, debería medir acá. Entonces lo voy a seleccionar. ¿Listo? Y le voy a dar hacer una escala. Escala, escala, entonces escribimos escala. Y él me dice, punto de inicio de la escala. Entonces voy a empezar aquí. Factor de la escala. Entonces yo podría colocar el factor o, por ejemplo, tomar ese punto de referencia que es este. ¿Y hasta dónde voy a escalarlo? Hasta aquí. ¿Listo? Entonces ahí quedó. De la medida que es. Si yo la reviso, ¿cuánto mide esto de frente? Tiene 6. ¿Sí? Esa es la medida que hay que tener. Entonces, yo voy a revisar que el dibujo que ustedes tienen esté en la medida que es. Bueno, entonces le aplican ese factor de reducción o de escala para que la isométrica les quede el valor que es. Listo. Vamos a seleccionar lo que voy a exportar. Voy a seleccionar ese dibujo, archivo, exportar la selección. Voy a exportarlo como PDF. ¿Sí? Entonces, plano, vista isométrica, PDF, y le digo guardar. Él va a abrir, se llama como un menú ahí de PDF. Lo primero que yo debo ajustar, la escala, dice vista y escala de salida. Entonces dice acá escala que está aplicando, entonces le voy a poner una escala 1:1. ¿Sí? No me cabe en la hoja que tengo acá visualizando, entonces pues voy a poner la hoja horizontal y pongo una hoja que sea del tamaño que tengo allá. Allá tengo 33 por 21. ¿Listo? Y para centrarlo, entonces acá donde dice set, le doy set y centro aquí la hoja. Le digo que no quiero cambiar la escala y ya. Y entro. Entonces ya quedó como centrado con la hoja que tengo. Y le doy OK. Ya, él exporta el documento. Acá. ¿Listo? Ahí queda ya con las cotas que deben colocarle ahí. Bueno. Lo mismo harían para... Listo, ya tengo acá esto. Esto yo lo puedo... recuerden que está aquí en la capa 2D, entonces lo puedo ocultar. Voy a volver a activar la isométrica. Perdón, la superficie. Y el otro es el de aplicarle el desdoble 2D. Aquí voy a pasar lo mismo. Superficie, herramientas de superficie, superficie desarrollable o desenvolver superficie desarrollable. Enter. Que le haga explosión sí, que le coloque etiquetas, no sé si las quieren, pero pues a veces como que estorban, aunque yo puedo cambiar ese tamaño de las etiquetas. Voy a poner sí, pero igual a veces estorban y le doy enter. Entonces me puso ahí todo lo que seleccioné. Yo puedo ir a Set View y, perdón, a Set View no, a selección. Seleccionar lo último que hizo. Pero ¿qué fue esto? Entonces esas etiquetas pues quedan como encima, es como que estorban ahí esas etiquetas. Pues cuando la escala es... Entonces ahí ordenan esos planitos. Pero un compañero que si lo deja... ¿Si lo deja qué? Si lo deja entrar.
Eh, sí, ya lo había aceptado. Bueno, pregunta Sergio que si hay que darle sí a la expresión de explotarlo. En este caso, para este, sí, porque ¿qué pasa si le dice que no? Pues él lo hace porque es una superficie que es desarrollable, pero me quedan montadas las caras. Por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez. Superficies desarrollables, si le digo que no, y bueno, que no me coloque etiquetas, y le doy Enter, pues él me coloca, sí, todo unido, pero entonces, al ser una superficie desarrollable, pues sobre una superficie 2D, pues se podría de esta manera, pero tendría que, o sea, como pegarlo, o sea, digamos, no tendría mucho sentido como sobre un papel 2D tener esos recortes. Entonces sí, mejor le damos en este caso sí para que nos lo, para que lo ponga ahí las etiquetas. Cuando yo selecciono algo y quiero deseleccionar, le dan con control, deseleccionan lo que no quieren seleccionar. Y ahí estos planitos, entonces los vamos a dibujar, a ubicar de pronto en una hoja eh, bueno, hay un programa que se llama Nest, bueno, esto que estoy haciendo se llama Nestear, ¿sí? Que es ubicar esos planos sobre un plano de recorte para que poderlos recortar en una impresora 3D o poderlos imprimir, ¿cierto? Entonces, pero pues como tengo 10 planos acá, pues tampoco es mucho. Ya cuando tengo 500 planos, pues ahí sí yo creo que necesito un programa para que me haga esto. Listo, entonces ahí ya tengo esto. Si quieren le quitan las líneas, van aquí a propiedades, le quitan las isocurvas para que les quede así. Si quieren para armarlos, les tendrían, porque este programa no lo hace automático. De pronto hay otros programas que sí lo harían automático, que es como colocarle unas pestañas. Y si ven necesarios los números para saber cuál pestaña va unida con cuál, aunque pues por ello pues tampoco es muy complicado, pues lo utilizan. ¿Listo? Y ese le dan lo mismo, archivo, exportar, PDF y ese es el de los recortes. Sí, exacto, Sergio. Es que si le da, si no le da explode, pues entonces sí él desarrolla la superficie, pero al mantener unidas las caras, pues obviamente va a generar como esas caras todas unidas unas sobre otras. Entonces yo lo haría de esta manera y este sería mi PDF, Profe, ¿sí? una pregunta. El desarrollo para hacerlo de las caritas, ¿cómo le explico? ¿De qué tamaño, o sea, de qué tamaño tiene que ser la hoja para desarrollar, poner el desarrollo y pues hacerlo físico? Por eso, el tamaño de la hoja depende del tamaño de su poliedro, ¿no? O sea, aquí estas caras que él me está desarrollando están en tamaño real. Entonces yo ahí, por ejemplo, mire que este poliedro lo puedo imprimir en una hoja tamaño, esta es una hoja tamaño oficio. ¿Sí? Mire que esta hoja mide 330 por 21. Sí, yo aquí estoy en este libro estoy trabajando en milímetros, o sea, mide 33 centímetros por 21, o sea, es casi el tamaño de una hoja oficio. Mire que casi que me cabe, este poliedro me cabe en una hoja oficio. Entonces, ese tamaño depende de eso. Yo creo que a ustedes les cabe en una hoja oficio también. Y lo imprimen en opalina o en cartulina, pero bueno, la cartulina no creo que la imprimen. O lo imprimen en hojas y lo pegan sobre alguna cartulina, no sé, pues, también puede ser. Pero yo lo imprimiría en opalina, tamaño oficio. Ah, bueno, ¿qué es lo que les digo de las... Aquí tendríamos que construirle pestañas, me imagino, ¿sí? Porque eso no lo hace automático el programa, eso sí, no. Yo sé que hay programas que lo hacen, pero en este caso este no lo hace. O sea, no tiene esa opción de, entonces me toca mediante, ya cuando tenga esto acá, de pronto puedo, por ejemplo, utilizar una opción que es offset, digamos, por ejemplo, en este caso. Yo aquí tengo, esto es una superficie, ¿cierto?
Si le digo offset, espera, offset curva en superficie, él me dice, espere, no, que podríamos utilizar más bien offset normal, porque offset pero distancia está, pero ya, pero voy a revisar una cosita. Una distancia. Dos. Pero no, toca con la normal. Hay una opción que offset traduce como que yo puedo hacer un contorno. Entonces aquí está, dice offset, dice, selecciona la curva a la que le quiera hacer un offset, a qué distancia, ¿sí? Y que no esté cerrada, le dicen none, no. Entonces seleccionan esta y le dan clic hacia este lado. Le dan clic derecho, esta hacia este lado. Entonces digamos, clic derecho esta hacia este lado. Ese digamos serían, por ejemplo, le podrían hacer las pestañas como con una guía ahí para que le hagan esa guía antes de exportar el archivo. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo ahí? Sí, o sea, estas son como las de recorte. Aquí es las de doblar y estas son las de recorte. Para que por ahí recorten el objeto, le hagan aquí unas líneas aquí a 45, puede ser, ¿cierto? Y otra aquí a 45. Y por ahí harían el recorte de la pestaña, pues para que les quede más fácil pegar el objeto. Ese es el trabajo que tendrían que entregar la otra clase. El archivo en isométrica, el archivo, perdón, de Rhino, los planos de recorte, los planos de vistas isométrica y el modelo armado con una foto, porque bueno, nos queda difícil comprobarlo de otra manera. Profe, ¿Cómo? Para de hoy en noche, sí. ¿El sábado qué? ¿El sábado qué? ¿Está mal la fecha de entrega? Ah, sí. ¿Será que puse mal las fechas? 25 y 26. No, está bien. Profe, ¿y ese PDF está en Teams? PDF está en Teams hace rato, desde la clase pasada. Se supone que hoy tenían que ya tener armado el poliedro, ¿no? En Rhino. Como para revisarlo. Entonces, cada uno en una carpeta en Teams van a hacer. Ese es de dos, ¿no? Vamos a archivos, estudiantes, digamos Sergio. Entonces voy a crearle aquí una carpeta Sergio para esa sería carpeta de lecturas, que fue la que hicimos inicial. Lecturas. Aquí voy a mover esa de
Mover a lecturas. Bueno, y aquí voy a crear una carpeta, ¿sí?, nueva, que se llame poliedro básico. Ah, bueno, le voy a colocar, voy a ponerle un número. Entonces, le ponen un número, que ese sería como nuestro ejercicio 1, poliedro básico, crear. ¿Listo? Ahí dentro de esa carpeta, entonces van los 4 archivos, que serían el archivo en Rhinoceros, los 2 planos de PDF y la foto del modelo armado. ¿Listo? Entonces son 4 archivos que deben ir ahí. Voy a pausar mientras tanto para que no quede tan larga la grabación. Bueno, la escala. Entonces, con eso hay que tener cuidado un poquito. Bueno, voy a ocultar los dibujos. Espere. Los dibujos para que no me salga tantas cosas ahí. Bueno, entonces, yo, por ejemplo, aquí, en este ejercicio, estoy trabajando. Voy a revisar cómo estoy trabajando. Voy a opciones, voy a unidades, y estoy trabajando en milímetros, y la tolerancia, tengo una tolerancia alta, ¿sí? 0.001. Bueno, estoy trabajando en milímetros. Entonces voy a seleccionar esta figura, ¿sí? Bueno, la puedo seleccionar toda porque ya está toda unida. Y voy a ir al Box Edit. Y ahí me dice cuánto mide esa figura. Mide 60 por 67.5 por 60. Debo aprenderme que estoy trabajando en milímetros. O sea, debo saber, ¿sí? Porque aquí no me va a decir 60 milímetros. No. O sea, por defecto está milímetros porque las unidades del programa están en milímetros. Entonces, este Box Edit es un editor de escala, de tamaño, ¿sí?, de posición y de rotación, ¿sí? No más, es muy sencillo. Entonces, en este caso, está en 60 milímetros. ¿Qué debo tener cuidado? Por ejemplo, si yo cambiara la escala a centímetros, ¿sí? Entonces, opciones, unidades, centímetros. Y le digo OK. Entonces me va a decir, las unidades del modelo cambian de milímetros a centímetros, que si desea cambiar la escala también, ¿sí? O sea que en este caso, si yo le digo sí, entonces la escala del modelo, o sea, cambia la escala del dibujo, pero no la escala del modelo, ¿sí? O sea, el modelo seguiría siendo de 60 milímetros, pero ya aparecería de 6 milímetros, ¿sí? Entonces, si yo le digo sí, él cambia, voy a decirle que sí, ¿sí? Bueno, aquí se rompió el comando historia. Bueno, entonces ¿sí? El modelo ya quedó de 6. ¿Pero de 6 qué? Como estoy trabajando 6, estoy trabajando centímetros, entonces es 6 centímetros. O sea, en realidad el modelo quedó de la escala que estaba, ¿sí? O sea, quedó de, si yo voy a medir esto acá, esto mide, toca cambiar todas las escalas, porque la escala de los dibujos, ¿sí? Aquí mide 6, está así de grande porque entonces ahí quedó de 6 centímetros, o sea, quedó de 60 milímetros, o sea, el modelo quedó igual, ¿sí? Lo que cambió fue como la escala del dibujo, ¿sí? Pero el modelo está de la medida que es. Ahora voy para atrás y voy a volver a cambiar la escala. Voy a cambiar otra vez a centímetros, ¿ok? Pero esta vez le voy a decir que no, ¿sí? Que no. Entonces, ¿qué hace? Si el dibujo no cambió, el modelo fue de 60, pero ahora mide 60 centímetros. Entonces, no cambió la escala del dibujo y no cambió la escala del modelo. O sea, cambió la escala del modelo. O sea, me quedó más grande de lo que es en realidad. O sea, ya me quedó fue de 600 milímetros, ¿sí? Me quedó de 60 centímetros. Entonces, cuando cambiamos la escala, debemos asegurarnos que también cambie la escala del objeto.
y decirle que sí. Si le digo que no, pues entonces este objeto me queda muy grande. Entonces, cuando voy a darle control Z, devolverlo. ¿Sí? Entonces aquí tengo 60 milímetros. Entonces, lo que dice José, que tiene el... ¿Cómo es el problema, José? ¿Que tiene qué? ¿Quién fue el que preguntó lo de la escala? Que tiene problema con la escala. Yo, profe, perdón, es que se me está yendo el internet. Ah, ok. Entonces, ¿qué tiene qué? ¿El modelo de cuánto? De 39.98. Pero ya lo arreglé, profe. ¿Ya? Ujú. Ah, bueno. Entonces, yo les iba a decir era esto. Entonces, ¿para qué utilizo la box edit? Entonces, ese box edit lo puedo utilizar para cambiar medidas. Entonces, aquí me dice que esto mide 60 por 67.5 por 60. Entonces, si yo quiero que me cambien las tres medidas al tiempo, le doy escala proporcional o uniforme y le digo que lo deje de 40, por ejemplo, 40. Y entonces él cambia la escala, ahí quedó de 40 por 45 por 40, por ejemplo, ¿sí? Las tres. Si no le doy uniforme, pues entonces él lo que hace es cambiar solo una escala. Si le digo que me lo cambie solo en X, pues va a quedar como deformado. ¿Sí? Cambió la escala solamente en X. 30. Entonces, tener en cuenta que sea escala uniforme. Bueno. Entonces dejemos un espacio ahí y ahorita les comento el trabajo final. Voy a pausar otra vez. Los planos de construcción, bueno, cuando yo estoy en la perspectiva, por ejemplo, en este caso, si ustedes miran acá, entonces yo, por ejemplo, voy a trabajar, el plano de construcción por defecto del programa siempre está sobre los ejes. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar aquí en frontal, digamos, y yo selecciono un punto, voy a hacer un punto, mira, ahí se ve que el punto, ¿se alcanzan a ver? El punto está en frontal, y si yo lo quisiera hacer en la cara de atrás, ¿sí? O sea, pues podría ir a la perspectiva y hacerlo en la perspectiva, ¿sí? Pero acá, si yo lo hago acá, siempre, digamos, él va a tomar, si yo tengo, por ejemplo, los snack activados, él va a tomar como referencia la cara con el snack. Entonces, en ese caso, si aquí aparece cercano, near, entonces él está trabajando sobre esta cara, ¿sí? Si yo voy a esta cara, entonces mire que él trabaja sobre, él como que toma una referencia, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, en la perspectiva se alcanza a ver, trazó una línea como gris, ¿sí la ve? Sí, a veces sus compañeros colocan la clase allá para ver más fácil. Sí, porque es que ahí queda muy borroso, ¿cierto? O sea, esta línea que está atravesando acá. Esa es por el Smart Track, que toma como una referencia. Mire que el punto que yo tengo aquí en frontal, aparentemente, pues, ustedes me pueden sacar a frontal, pero en realidad estás acá. ¿Sí? Eso mismo hay que entenderlo un poquito, porque si como tengo los Smart Track y los Smart activados, pues le tomo una referencia a eso. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer clic, yo estoy aquí en el right, y si hago clic aquí, pues en realidad mira donde me hizo el punto, me lo hizo acá. ¿Sí? Y yo lo quería hacer sobre la cara. Entonces sí pasa eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una opción, pues es, digamos, deshabilitar a veces el Smart Track, ¿sí? Para que no genere esos ajustes. Si voy a trabajar, digamos, sobre esa cara, por ejemplo, si yo voy a trabajar acá, ya estoy trabajando sobre eso. ¿Sí? Ya ese Smart Track no lo genera. Está activado el Snap, ¿sí? Entonces puedo dibujar sobre esa cara o dibujar aquí en la perspectiva. También la opción un poquito más compleja, pero hay que entenderla porque en RIM no hay que utilizarla, son los planos de construcción. ¿Sí? Entonces, un plano de construcción, bueno, en este caso, por ejemplo, voy a colocar esta cara por allá atrás. ¿Sí? Yo quiero dibujar sobre esa cara. Sobre esta cara quiero dibujar. ¿Sí? Entonces, en la perspectiva podría seleccionar
y trabajar sobre la perspectiva para dibujar sobre esa cara, ¿sí? Si yo trabajo sobre las right, como esta cara está sobre estas otras, o sea, está detrás de esas, digamos, cuando yo selecciono acá, pues él me va a seleccionar la cara adelante, ¿sí? No voy a poder dibujar allá atrás si no selecciono acá, ¿sí? Y así selecciona allá, por ejemplo, yo coloco ese punto allá atrás, ¿cierto? Yo lo coloco allá atrás. Y me vengo aquí a la... Ah, no, yo iba a hacer una línea, espere. Voy a hacer una línea. Entonces selecciono esta cara allá, lo visto ahí atrás, bien. Pero si me cambio esta cara right, él como que se viene para, ¿sí? Como para donde está el snap, ¿sí? Me lo marcas acá. Entonces, o tengo que seguir trabajando en la perspectiva para que el punto siga por allá atrás, ¿sí? O sea, lo voy a hacer sobre esa cara, entonces lo trabajo en la perspectiva, porque si me vengo aquí a right, lo hacia acá. O poner un plano de construcción. Si ustedes trabajaron en SolidWorks, es parecido a, ¿se acuerdan de lo de SolidWorks que ustedes hacían como planos de referencia? ¿Era? ¿Planos de referencia? Eso es parecido, pero es un poco distinto el concepto de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo hago una línea aquí en right, esa línea que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Esa línea que yo creé acá, él la crea sobre el plano Y, ¿cierto? Ese es mi plano de construcción por defecto. Así, si no tengo ningún Smart Track activado, ninguna Snap activado, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo le podría decir que él tome como referencia a este objeto de aquí atrás y hago un Z-plane ahí. Entonces, yo voy a Z-planes, ¿sí? Y acá hay varias formas de ubicar el Z-plane. Dice Z-plane con respecto al origen, Z-plane con, bueno, un Z-plane de elevación, Z-plane con respecto a un objeto. Entonces, por ejemplo, o yo podría ubicar un Z-plane con 3 puntos. Sí, es un poco complejo ahí ese concepto del Z-plane. Entonces, dice aquí, por ejemplo, con respecto a un objeto. Selecciono el objeto para orientar el plano. Entonces, por ejemplo, yo selecciono este objeto, ¿sí? Entonces, como que él orientó el plano, ¿sí ve? Ahí como que cambió la orientación del plano, del grid. Entonces, quedó con respecto a eso. Y ahora, si yo voy a dibujar aquí en right, ¿sí? Igual, si yo dibujar aquí, bueno, voy a dibujar un círculo, él lo sigue dibujando sobre el de referencia que tenía original. Pero yo le puedo decir que esta vista, ¿sí? Esta vista tome como referencia el Z-plane que acabé de hacer, ¿sí? Bueno, el orden es diferente. A ver, este Z-plane que acabé de hacer acá, ¿sí? Este Z-plane que acabé de hacer acá, yo podría haberlo hecho aquí a ver, es que si yo voy a guardar, espera un momentito, sexy plane. Esperé. A ver, es que aquí el orden importa porque si lo hago al revés no me funciona. ¿Sí? Entonces, mire, este Z-plane que yo creé ahí atrás, ¿sí? Donde está el dibujo, entonces ahora es como mi nuevo plano de dibujo, pero entonces yo le tengo que decir a esta vista, right, que voy a utilizar el Z-plane que acabé de crear, ¿sí? El Z-plane 01, ¿sí? Entonces ya cuando vaya a dibujar, si yo dibujo acá, sí que ese círculo me lo hace allá, en ese plano. Entonces es muy parecido. Yo puedo tener los planos de construcción que quiera y ubicarlos con respecto a un objeto, o yo puedo decirle yo quiero orientarlo con X, Y, Z y quiero hacer esa orientación como yo quiera, ¿sí? Entonces eso lo puedo utilizar, pero es un poco confuso al principio esto, pero es muy útil precisamente por eso, porque si yo empiezo a hacer una línea, pues que esa línea la haga esa allá, ¿sí? Si lo tomo aquí como referencia, pues que la siga haciendo allá.
Entonces, el programa hace esto. El programa siempre hace esto de que trae el punto. Entonces, pues le digo que es acá. Ya quedó dibujado en ese plano de referencia. Entonces, los C-planes hay que entenderlos un poquito, pero yo puedo crear los planos de trabajo para poder dibujar en otros planos de construcción.